El concepto de función es importante no solo porque ha permitido que ese universo enorme que son las matemáticas se pueda convertir en una sola cosa, sino que además nos permite estudiar el ambiente en que vivimos. A pesar de todo eso, este concepto es bien simple, es bien sencillo. ¿Qué es una función? Una función tiene tres cosas. Tiene un primer conjunto que llamamos el dominio de la función, tenemos un segundo conjunto que llamamos el codominio de la función, y hay una regla que asigna a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. Esa regla o esa asignación debe ser de esa manera: de cada uno de los elementos del primer conjunto se le debe haber asignado un único elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, el número -1 se le puede asignar un número 1 del segundo conjunto. Al número 0, que es del primer conjunto del dominio, se le debe asignar algún elemento del codominio. Por ejemplo, al 0 puede asignársele el 0. Y al número 1 se le debe asignar algún elemento en el segundo conjunto. Asignémoslo también el número 1, porque quiero que vean que es posible que los elementos del segundo conjunto hayan sido asignados a dos o más elementos del primer conjunto. Lo que sí interesa es que cada uno de los elementos de ese primer conjunto tenga una asignación. Es muy común que nosotros tratemos de esa asignación enunciarla con una regla. Por eso se utiliza mucho el concepto de imagen de cada elemento X. Acostumbramos a llamar X a los elementos del dominio, y al único elemento del codominio que ha sido asignado a X se le llama imagen de X. Entonces, cuando queremos decir la imagen de cualquier elemento X, decimos la imagen de X bajo la función, y si nosotros la función la llamamos f, entonces decimos bajo la función f. Y usamos este símbolo f de x. F de x a la larga es una abreviatura para la imagen del elemento x. Y es una abreviatura bien útil porque puedo encontrar una regla que me sirva para asignar a cada uno de los elementos del primer conjunto un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, en este caso, yo observo que -1 al cuadrado es 1. He escogido el ejemplo para que se aprecie esto. Que yo puedo definir con esta frase: la imagen de cada elemento es el mismo elemento elevado al cuadrado. Con eso estoy definiendo esta función. Obviamente la función no solamente es esta regla, la función tiene este conjunto y tiene este otro conjunto. Si la función tiene conjuntos diferentes, aunque tenga la misma regla, ya la función es diferente. En este caso, f de x igual a x al cuadrado es una parte de la función, es la regla de asignación, también se le llama relación funcional. Y aquí observamos que si esta es la relación funcional, entonces la imagen de -1 será -1 al cuadrado, y nosotros sabemos que -1 al cuadrado es 1. Esta regla de asignación, que es a la larga una fórmula, me está dando un medio para asignarle a cada uno de los elementos del primer conjunto un elemento del segundo conjunto. La imagen de 0 es 0 al cuadrado, es 0. La imagen de 1 es 1. Un conjunto importante es el conjunto de los elementos del codominio que han sido asignados. A ese conjunto se le conoce como el nombre de conjunto imagen. En este caso es este conjunto 0, 1. Si el dominio es el conjunto A, entonces al conjunto imagen se le denota con f de A. Debe quedar claro que no se necesita una expresión analítica, una fórmula como esta, para decir que tenemos una función. Lo que se necesitan es dos conjuntos y una asignación de los elementos del primer conjunto hacia los elementos del segundo conjunto. Esa asignación debe satisfacer dos condiciones. A cada uno de los elementos del primer conjunto se le debe asignar un elemento del segundo conjunto. Y la segunda condición es que ese elemento que se le asigne debe ser único. En este ejemplo, al -1 se le debe asignar uno solo. Al 0, uno solo. Al 1, uno solo. No importa que los elementos del segundo conjunto tengan doble asignación, o sea, que haya un elemento como el 1 aquí, por ejemplo, que hayan recibido dos asignaciones, o que, por ejemplo, hayan elementos a los que no se le haya asignado nada en el segundo conjunto. Nosotros, los seres humanos, hacemos eso constantemente. No es nada raro. A pesar de que sea un concepto sencillo,
le llevó al hombre años para darse cuenta qué era lo que estaba haciendo. Y contribuyeron grandes matemáticos. En el siglo XIV, por ejemplo, contribuyó el francés Nicolas Oresme. Contribuyó en Francia de nuevo René Descartes en el siglo XVII, en Inglaterra Isaac Newton y en Alemania Leibniz. En Suiza, Johann Bernoulli. En Suiza de nuevo, Leonard Euler. Volvemos a Francia, Agustín Cauchy, Peter Dirichlet. Georges Cantor contribuyó con la teoría de conjunto y luego Nicolas Bourbaki, que no era un matemático, sino un grupo de matemáticos que en la primera mitad del siglo XX empezaron con la tarea de tratar de unificar las matemáticas. Si esto llevó tanto tiempo, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, parece como si fuese algo complicado. No, es algo que los seres humanos usamos constantemente. Cuando el hombre está contando, está utilizando una función. Si yo voy a contar un conjunto de elementos, como el que tenemos aquí, para contar los elementos, lo que hago yo es asignarle a cada uno de los elementos un número. Y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Es como si tuviéramos tenemos un primer conjunto de paticos, ¿ya? Y tenemos un segundo conjunto que es el conjunto de los números naturales. Y lo que hacemos es que a cada uno de los paticos le asignamos un único elemento del segundo conjunto. Esa asignación la hacemos en este caso es que al primero le asignamos el número 1, pero ya al primero no le podemos asignar ahora el número 2 porque estamos contando mal. Solo lo que hacemos es que cogemos otro patico y asignamos el segundo elemento y luego cogemos el tercero, al cuarto, al quinto. Y cuando hemos terminado decimos que este conjunto tiene 5 elementos. Ese conteo tiene que ser tal que a cada pato le debemos haber asignado un número. O sea que en el proceso de conteo ya nosotros estamos utilizando una función. Pero no solamente ahí. Cuando tenemos un directorio telefónico, tenemos un conjunto de personas y le hemos asignado un número telefónico. Esta función ya no es tan natural porque es posible que una persona tenga 2 teléfonos, por ejemplo, o que un teléfono le sirva a 2 personas. Por ejemplo, cuando seguimos la liga inglesa, al comienzo del campeonato tenemos 20 números y hay 20 equipos que van a jugar por el campeonato. Y a la larga el campeonato es una asignación que a cada número se le va a asignar un equipo. Este es el campeonato del 2022. Casi un año dura la liga para hacer esa asignación. Le asignó al número 1 el Manchester City, al número 2 el Liverpool. Esta asignación fue inicialmente pensando en los números, en los 20 números y en el conjunto de los 20 equipos. No se necesita que los conjuntos sean numéricos. Ya vimos el ejemplo de los paticos, ya vimos el ejemplo de los teléfonos y aquí tenemos el ejemplo de la liga inglesa. Aquí, a la larga, hay varias funciones, pero lo que quiero que observen ahora mismo es que una tabla como esa, o cada vez que tenemos una tabla como esa, estamos usando el concepto de función. Nosotros utilizamos diferentes maneras de representar una función. Una de las más famosas es que cogemos los elementos del dominio y los representamos o los colocamos en una línea recta horizontal y colocamos los elementos del codominio en una recta vertical y representamos cada una de las asignaciones con un punto. Por ejemplo, aquí que al menos 1 se le asignó el número 1. Entonces, cogemos el menos 1 en el dominio, que es la recta horizontal, y le asignamos el número 1. Este punto aquí nos va a representar la asignación menos 1, 1. Y escribimos menos 1, 1. A este punto le llamamos 0, 0, porque este punto tiene coordenadas 0 en el eje horizontal y 0 en el eje vertical. Este punto representa la asignación 0, 0. El primer elemento en una de estas parejas siempre es un elemento del dominio y el segundo elemento va a ser un elemento del codominio. Por supuesto, un elemento de la imagen del dominio, porque solamente los elementos del codominio que están relacionados son los que aparecerán aquí en las parejas. Y por último tenemos la asignación 1, 1. La pareja representada por el punto cuyas coordenadas son 1 en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. Esta representación es una idea que viene de Nicolas Oresme. ¿Qué sabemos de Nicolas Oresme? Escribió
un libro que apareció en el siglo XV publicado. En el libro aparecen los conceptos de eje horizontal y eje vertical, que Oresme llama longitud y latitud, que utilizó para representar la intensidad de algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, si estaba estudiando el calor, una barra y los diferentes puntos de la barra tendrían diferentes temperaturas, entonces para Oresme la longitud de la barra era el eje horizontal y la intensidad del calor era el eje vertical. Por ejemplo, si él quería representar que toda la barra tenía la misma temperatura, entonces utilizaba esta línea recta que observan ustedes aquí. O si notaba que había puntos que eran más fríos y puntos de más temperatura, entonces lo representaba con una recta como esta. También lo utilizaba para la magnitud de la velocidad. En ese caso, para el eje horizontal utilizaba el tiempo y para el eje vertical utilizaba la velocidad. Si un cuerpo tenía siempre la misma velocidad, la representaba de esta manera. Esto indicaba que la velocidad era constante. Una representación como esta significaba que a medida que pasaba el tiempo, la velocidad iba bajando. O por ejemplo esta. O por ejemplo en este caso, la velocidad fue constante por un tiempo y después fue disminuyendo. Oresme utilizó el concepto de función sin saber que se necesitaba definir el concepto de función. Todavía nosotros hacemos lo que Oresme hacía. Y por ejemplo, Canadá estudió la cantidad de empleados en la primera parte de la pandemia del coronavirus. Vemos que Canadá utiliza representaciones parecidas a las que utilizó Oresme. Quiero que se observe que el hecho de que esto es una función es claro. Es imposible que en abril del 2020 hayan cerca de 16.000 empleados y también habían 20.000 empleados. No, a cada tiempo se le debe haber asignado un único número. O por ejemplo, los profesores de física utilizan mucho gráficas como esta. Este representa la posición de un objeto en determinados momentos. En este estudio se observó la posición de un objeto desde el segundo 0 hasta el segundo 16. Los elementos del dominio en este caso son del 0 al 16 y no son solamente números. Son números y unidades, son tiempos determinados. Y el eje vertical se utilizó para representar la posición del cuerpo. Yo veo esta gráfica y sé lo que hizo el cuerpo en cualquier momento. Yo sé que este cuerpo en el segundo 0 estuvo en la posición 0 y que en el segundo 1 ya estaba en la posición 2.5 y que en el segundo 2 estaba en la posición 5. Y que permaneció en esa posición 5 desde el segundo 2 hasta el segundo 5. Yo sé que durante estos 3 segundos el cuerpo estuvo inmóvil. Y que empezó a moverse hacia adelante y llegó hasta la posición 8 en el segundo número 9. Y que luego empezó a retroceder desde el segundo 9 hasta el segundo 11. El cuerpo estuvo moviéndose desde la posición 8 hasta la posición 3 metros, porque en este caso esta posición está representada por números de metros. Y luego el cuerpo permaneció en reposo durante el resto de la observación. Es como ver una película. Puedo estudiar lo que sucedió gracias a que estoy utilizando una función, consciente o inconscientemente. Por supuesto, otra forma de representar las funciones es utilizando una ecuación que me diga a qué es igual la imagen de cada uno de los elementos. Pero a esa imagen de cada uno de los elementos yo le puedo asignar otra letra. La primera forma de la que se habló en una función fue asignando una letra a la imagen de cada elemento. No se hablaba de imagen, no se hablaba de función, pero se decía que al elemento X le correspondía un elemento Y. Y el primero en trabajar al respecto fue René Descartes. En uno de los apéndices del famoso Discurso del Método, en 1637, la geometría de René Descartes. En la geometría de René Descartes ya se ve que Descartes está asociando las distancias geométricas con letras. Y está hablando de que hay algunas distancias que se llaman X y otras distancias que se llaman Y. Y está viendo una relación entre X y Y. De pronto X no significaba lo que para nosotros significa ahora. De pronto Y no significaba lo que para nosotros significa ahora.
Pero René Descartes está viendo que con una ecuación puede representar la relación entre las dos variables. Quien contribuye un poquito más al respecto es Isaac Newton. En su libro, el libro de las fluxiones y series infinitas, que fue escrito en 1671, publicado el siglo siguiente. En él aparecen ya palabras como flowing quantities, cantidades que fluyen, o también se ven relaciones entre las variables. No aparece el nombre variable, pero ya Newton está viendo variables. O sea, están tomando diferentes valores y dependiendo de los valores que tome una de las variables, toma la otra variable de valores. So, vemos cosas como esta en el mismo libro. Cuando X toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, los valores de Y cambian. Newton está escribiendo ecuaciones de la manera como yo las he escrito aquí, y nota Newton que las variables toman un papel diferente. A una de ellas la llama cantidades correlacionadas y a otra la llama cantidades relacionadas. Las cantidades correlacionadas eran las cantidades que ahora nosotros llamamos variables independientes, toman valores independientemente. Y las cantidades relacionadas eran variables como aquí Y, que toman valores dependiendo de los valores que haya tomado X. Newton ya sabe que los valores de Y quedan determinados, o sea que a un valor de X no le pueden asignar dos valores de Y. Por supuesto, el concepto de función sigue evolucionando y en las cartas que Leibniz y Bernoulli se intercambiaban, se ve que ya aparece el nombre de función. En una de las cartas que Bernoulli le escribe a Leibniz en julio de 1698, se ve la palabra función. No solamente estas dos veces, se ve función y funciones en singular y en plural, indicando que Bernoulli supone que Leibniz sabe qué es una función. En la carta de respuesta que Leibniz le escribe a Bernoulli, que empieza a escribir a finales de julio, pero termina en agosto del mismo año, se ve que Leibniz está dispuesto ahora a utilizar esa palabra. Y aparece de nuevo varias veces en plural o en singular, pero aparece y Leibniz le hace ver a Bernoulli que él fue el primero que usó esa palabra. Euler, que fue alumno de Bernoulli, ahora sí en el siglo XVIII se centra en el estudio de esas funciones. Por supuesto, entonces empieza a utilizar el nombre que utiliza su maestro y aparece el término función en sus escritos. Y ahora aparece X y aparece Y, de la manera como lo ha introducido Newton. Normalmente nosotros le damos a los valores de la variable independiente, que son los valores que toman los objetos en el dominio, a esos los representamos con la letra X y a los otros los representamos con la letra Y. Y Euler ya está haciendo eso. Hasta aquí, una función es algo como esto. Una función es una fórmula. O sea, se debe tener una fórmula. Cauchy, a comienzos del siglo XIX, porque él nace a finales del siglo XVIII, en 1821 introduce el término que yo les estoy diciendo aquí, la imagen de X bajo la función f. Ya Cauchy utiliza f de X o la letra mayúscula f de X o cualquier letra griega. Además, hay un adelanto adicional en Cauchy. Se da cuenta que esas variables independientes no podían ser únicas. Es posible, en términos modernos decimos, es posible que los elementos del dominio sean tripletas o duplas o hayan grupos de 4 o demás. Y se utilizan términos como variables, varias variables, o sea, una función de una variable o una función de varias variables. Se da cuenta que sí, una de las variables es variable independiente, ¿cierto? Y a la otra variable, todavía no le dice variable dependiente, pero le dice que es una función de esa variable. Cauchy va aún más lejos en el mismo libro y utiliza también como elementos del primer conjunto, sin saber que hay un primer conjunto, los números que nosotros conocemos ahora como números complejos. Los números complejos, y él llamó a esas funciones funciones imaginarias, porque los números complejos en ese momento se conocían como números
imaginarios. Y entonces nos damos cuenta que además de las funciones con valores reales, sí podría haber otros tipos de elementos en ese primer conjunto. Todavía nadie sabe que está usando algo que necesita un nombre conjunto. Aquí he subrayado algunos momentos en donde Cauchy utiliza funciones imaginarias. Funciones imaginarias para Cauchy no son otra cosa, en términos modernos, que funciones en donde los valores del dominio son números complejos. Pero todavía números, y todavía lo que se tiene aquí son expresiones analíticas, se tienen fórmulas. ¿Cuándo se deja de tener fórmula? ¿Cuándo empieza a no ser tan importante de que sea una fórmula para hacer matemáticas? Con Dirichlet. Dirichlet, en un artículo en 1829, expresa por primera vez, que yo conozca, una función que no está expresado mediante una fórmula. Escribe realmente la imagen de x, estoy diciéndolo en términos modernos, es igual a una constante determinada, c, por ejemplo, si el valor de la variable x es un número racional y es igual a una constante d, o sea, a otra constante, otro número, si la variable es irracional. O sea que si yo lo escribiera ahora en español en términos modernos sería algo así: la imagen de x bajo la función f es igual a c si ese x es un número racional, o es igual a d si ese x es un número irracional. Por ejemplo, yo podría decir la imagen de x es igual a 2 si x es un número racional, o es igual a 0 si x es un número irracional. Y esa es la famosa función de Dirichlet, que va a ser usada muchas veces por matemáticos para encontrar contraejemplos a algunas situaciones. Es también la primera función en matemática que se conoce no es continua en ningún punto. Si nosotros pudiésemos dibujar esta función en un plano como el que utilicé hace poco, como un plano cartesiano, no se podría trazar una línea sin levantar la mano en ningún momento. O sea que para dibujar esa función tendría que estar poniendo punticos separados. No se puede dibujar realmente. Como a nosotros nos gustan las fórmulas, muchas veces se representa así. La imagen de x es igual a c si x es un número racional, es igual a d si x es un número irracional. Después de esto aparece Georges Cantor, y en la segunda mitad del siglo XIX nos trae la teoría de conjuntos. No es Georges Cantor únicamente, es la contribución de muchos, pero Georges Cantor se conoce como el principal contribuyente en la aparición de la teoría de conjuntos. Después de Georges Cantor viene el siglo XX con todo el desarrollo y unificación de las matemáticas. Aparecen nombres como Hilbert, pero yo voy simplemente a hablar de el grupo Nicolas Bourbaki, que aparece en Francia a partir de 1935 y todavía está activo, con diferentes personajes, por supuesto, pero en uno de sus primeros libros, Elementos de las Matemáticas, aparece una definición de función que es prácticamente la que yo les he dado aquí. Sean E y F dos conjuntos, se necesitan dos conjuntos, que pueden ser iguales o distintos a propósito. La definición que yo les he dado es una definición que parte de aquí y que ahora sabemos es estrictamente necesaria, incluso cuando el curso es de cálculo. El último ejemplo que voy a colocar es precisamente un ejemplo de cálculo, en donde resolver el problema significa conocer cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función. Si no se conoce esto, de pronto los resultados son errados. Pero antes de esto, veamos que el hecho de tener una definición pues nos permite ahora hablar de funciones en términos generales. Podemos estudiarlas, podemos clasificarlas, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a clasificar estas funciones. Imaginemos que tenemos estos dos conjuntos y tenemos una regla de asignación, llamémosla f, y esta es una regla de asignación que asigna a cada elemento del dominio el elemento más 1. O sea, la imagen del elemento menos 1, por ejemplo, sería menos 1 más 1. O sea que tendríamos que al menos 1 más 1 es 0. O sea que al menos 1 le estamos asignando el 0. Al 0 tenemos que haberle asignado un número y dice que la imagen del 0 sería 0 más 1. O
O sea que la imagen del 0 es 1. Se le está asignando al 0, se le asigna el número 1. Y al 1 estamos asignándole 1 más 1. Le hemos asignado a cada elemento del primer conjunto un elemento del segundo conjunto. Entonces tenemos una función. Pero esa función tiene cierta particularidad, que además cada uno de los elementos del codominio que ha sido asignado a un único elemento del dominio. O sea que tenemos que la imagen de menos 1 es 0, la imagen de 0 es 1, la imagen de 1 es 2 y además tenemos que esto es una función inyectiva. Una función es inyectiva si cada uno de los elementos del codominio que ha sido asignado a un único elemento del dominio. Esta sería una función inyectiva. Hay otras funciones que, por ejemplo, en este caso, tenemos dos conjuntos, el mismo conjunto A, pero ahora un conjunto C. E imaginemos que tenemos una regla de asignación o una relación funcional que llamamos G. Y imaginémonos que esa relación funcional es esta, que la imagen de cualquier elemento es el mismo elemento elevado al cuadrado, el mismo elemento multiplicado por sí mismo. Por ejemplo, la imagen de menos 1 es menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. O sea que la imagen de menos 1 es 1. Y la imagen de 0 es 0 por 0. O sea, 0 por 0 es 0. Y la imagen de 1 es 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. O sea que la imagen de 1 es 1. A este elemento del codominio, o este elemento del codominio ha sido asignado a dos elementos del dominio. Tenemos una función porque cada elemento del dominio tiene una única imagen, pero esta función no es inyectiva. Sin embargo, tiene una particularidad que no tiene la primera. Cualquier elemento del codominio ha sido asignado. Esta es una función sobreyectiva. Aquí tenemos que la imagen de menos 1 es 1, la imagen de 0 es 0, la imagen de 1 es 1 y la función es sobreyectiva. Puede suceder que una función sea al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Y si ese es el caso, le decimos que la función es biyectiva. Por ejemplo, esta. Tenemos el mismo conjunto A, pero ahora tenemos un codominio D y la regla de asignación o la relación funcional es una relación H que dice que H es igual a 3x. La imagen de menos 1 sería menos 1 por 3 o 3 veces menos 1 es menos 3. Al menos 1 le corresponde el menos 3. Al 0, 3 veces 0 es 0. Y la imagen de 1 entonces es 3. En este caso, obtenemos un ejemplo de una función que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Esta es la función que la gente denomina función 1 a 1 o relación 1 a 1. Es una función biyectiva. Nosotros usamos esto constantemente. En la liga inglesa del 2022, esas funciones aparecieron. Por ejemplo, al comienzo se tenían los 20 números. Teníamos los 20 clubes y a cada uno de los números se le asignó un club mediante reglas claras. El que tenga más puntos, si hay empate, se define por goles a favor o diferencia de goles, etc. Debe haber una regla clara que asigne a cada elemento del dominio, o sea, a cada uno de los números del 1 al 20 le asigne un club. Que además nosotros podíamos haber visto o podemos ver esta situación como que a cada uno de estos equipos se le asignó un número y que al Manchester City se le asignó el número 1, a Liverpool se le asignó el número 2. O sea, esta es una función que se puede ver hacia atrás. Cualquier función biyectiva admite una inversa. Eso es lo que llamamos se llama en matemática una función inversa. Si una función es biyectiva, esa función debe tener una inversa que asigne a cada uno de los elementos del codominio, o sea que el codominio podría actuar como dominio. Y podríamos tener esto, ¿sí? Que a cada uno de los equipos, se puede pensar que a cada uno de los equipos se le asignó un número. No es incorrecto pensar de esa manera. Otra cosa, al comienzo se tenían 20 equipos. Se iba a jugar un campeonato, pero el número final de partidos jugados para que ese campeonato fuera justo era 38. En este caso, a cada uno de los equipos se le iba a asignar el mismo número durante un campeonato. Se debe jugar un campeonato justo y si cada uno de los equipos juega el mismo número de partidos. Y cada uno de los equipos jugó el mismo número de partidos, que fueron 38 partidos. A esta regla de asignación la voy a llamar J. El dominio eran todos los equipos, el codominio era el número 38. No puede suceder que
Manchester City jugó 38 partidos y también jugó 37 partidos, ¿no? Debió haber jugado un único número de partidos. O sea, esta función es completamente natural, sucede en la naturaleza. Por eso el concepto de función nos permite observar el universo, estudiar el universo. Y este es un ejemplo, una función sobreactiva, porque al comienzo se sabía, tienen que jugar 38 partidos. Este es un ejemplo de una función sobreactiva. Una función, cualquier función, que todos los elementos del dominio tienen la misma imagen, se conoce como función constante. O sea, además de ser una función sobreactiva, es una función constante. Puede ser que una función sea constante y no sea sobreactiva, o que sea sobreactiva y no sea constante. En este caso, se dan las dos cosas. La función es sobreactiva y es constante. Otro ejemplo. A cada uno de los equipos, al final del campeonato, se le iba a asignar una tripleta bien importante, que estaba conformada por el número de partidos ganados, número de partidos empatados y número de partidos perdidos. Entonces, el dominio era el conjunto de los equipos y el codominio era el conjunto de todas esas tripletas posibles. Son 780 posibles tripletas. Podría suceder que un equipo gane los 38 partidos, 38 partidos ganados, 0 perdidos, 0 empatados. Esto es algo que puede suceder. Y este es lo peor que puede suceder. Ganó 0 partidos, empató 0 y perdió 38 partidos. Este es un ejemplo de un codominio cuyos elementos no todos tienen asignación. Obviamente los elementos del dominio todos tienen asignación. Al Manchester City le correspondió, como vemos aquí, un número de partidos ganados, un número de partidos empatados, que fue 6, y el número de partidos perdidos, que fueron 3. 29, 6, 3. Tenemos una regla de asignación o una relación funcional que aplicarla duró todo un campeonato, que asigna a cada club una tripleta X, Y, Z. De tal manera que X es el número de partidos ganados, Y es el número de partidos empatados y Z es el número de partidos perdidos durante el campeonato. Al Manchester City se le asignó el 29-6-3 y aquí está la correspondencia de cada uno. Y como vemos, hay algunas parejas, algunas tripletas que quedaron sin asignación. Este es un ejemplo de una función que va desde un dominio que tiene una única variable a un codominio que tiene varias variables, diríamos X, Y y Z. En esta ocasión, esta fue una función inyectiva. Observen que no hubo repetición de tripleta. Sin embargo, es posible que en otro campeonato haya repetición de tripletas y la función no sea inyectiva. De todos modos, en el 2022 la liga inglesa nos provee un ejemplo de una función inyectiva. Además de eso, a cada una de estas tripletas nosotros le asignamos un número que es el número de puntos que hizo el equipo. Y obviamente para eso tenemos que tener en cuenta la tripleta. Cuántos partidos ganó, cuántos partidos empató y cuántos partidos perdió. Y esta sería una función, vamos a llamarla G, que podría, entre otras cosas, tener una fórmula. O sea que las fórmulas sí son importantes, pero no son lo único que tenemos para crear funciones. En este caso, por ejemplo, podemos decir que la imagen de cualquier tripleta G, Y, Z es 3 veces X más Y. ¿Por qué? Porque por cada partido que el equipo gane le dan 3 puntos y por cada partido que el equipo empate le dan 1 punto. Si multiplicamos 3 veces por el número de partidos ganados más el número de partidos empatados, nos da el número de puntos que tiene un equipo. No hay que saber funciones para hacer esto, porque persona que siga cualquier rentado de fútbol sabe lo que tiene que hacer: sumar 3 cada vez que el equipo gane o sumar 1 cada vez que el equipo empate. Y no sumar nada cuando el equipo pierde. No es necesario, pero es bueno saber que estamos usando funciones. Esta función la conozco porque tengo una fórmula, la conozco desde el comienzo. Si hay un equipo que gane los 38 partidos, ya yo sé que este equipo hace 114 puntos. Y no es posible hacer 113 puntos. Es posible hacer 112. Al 37-01 le corresponde el 111, pero al 37-10 le corresponde el 112.
etcétera. Podemos continuar y veremos que a cada uno de los elementos de este dominio ahora, que fue codominio antes, pero que ahora es dominio, le está correspondiendo un único elemento del codominio. Obsérvese que esta segunda función es una función que va a un dominio que tiene varias variables, 3 variables, a uno que tiene una variable. Esto en el sentido de Cauchy es una función en varias variables. Otra cosa importante de este ejemplo es que podemos definir, y de hecho nosotros la usamos, una función que va del conjunto de todos los clubes al conjunto ese que tenemos aquí, que es el conjunto de los posibles puntos que pudiese tener un club al final del campeonato. Esta función es definida desde el conjunto C de los clubes al conjunto S que tenemos aquí de números naturales. Esto es lo que se denomina una función compuesta en matemática. Primero cogemos una función f, le definimos una imagen a cada elemento y luego se define una función que va desde los elementos que están en la imagen hasta el otro conjunto. Esta función, que le decimos f compuesta g, le asigna a cada club un número de puntos y por supuesto tiene que ver con escoger cuál es el primer puesto, cuál es el segundo puesto, cuál es el tercer puesto, teniendo en cuenta otras cositas en caso de empate. Podría decirse que son en estos casos en donde necesitamos un dominio y un codominio, en donde necesitamos hablar de conjuntos. Pero en realidad no es tal. Nosotros debemos tener en cuenta el dominio y el codominio, estos dos conjuntos, no solo en los momentos en que estudiamos problemas como estos, en los momentos en que estudiamos los problemas de cálculo, por supuesto, se tiene que tener en cuenta que una función tiene un dominio y tiene un codominio y que eso hace parte de la definición de la función. Y voy a colocar un último ejemplo del cálculo. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver el siguiente problema. Tenemos un pedazo de cartón cuyas medidas son 80 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho, y con este cartón queremos construir una caja rectangular. Será una caja abierta, no tiene tapa, pero para construir la caja normalmente lo que se hace es de cada una de las esquinas cortamos un cuadrado. Este cuadrado, al cortarlo, puede cogerse esta parte y se dobla hacia adentro, o simplemente se remueve, y luego se doblan estas alas que han quedado y al doblarlas construimos la caja. Por supuesto, estos cuadrados tienen todos un lado X, y este lado X va a ser ahora la altura de la caja. Cuando doblemos esta parte de aquí, la caja desde arriba va a verse así, pero si la vemos desde los lados va a verse aquí. El X que está aquí va a aparecer como altura. Ahora el ancho de la caja en realidad no va a ser 45 centímetros, va a ser 45 centímetros menos 2X, porque a este 45 centímetros le debemos restar estas dos partes de aquí. A este lado o largo de la caja va a ser 80 centímetros menos 2X. Y X, llamado X, porque va a ser una variable. No sabemos de qué tamaño va a ser el lado de cada cuadrado. No hemos todavía determinado eso. Y lo que queremos es construir una caja del máximo volumen posible. ¿Cuáles serían las dimensiones de esa caja? Ese es el problema que iríamos a resolver. No lo vamos a resolver aquí, pero voy a indicarles que para resolver este problema necesitamos el concepto de función completo, teniendo en cuenta el dominio, teniendo en cuenta el codominio. Como lo que queremos es encontrar el máximo volumen, podemos construir una expresión analítica que me diga cuál es el volumen en función de esta X. ¿Cuál va a ser el volumen? Vamos a colocar volumen de la caja rectangular y voy a llamar, esto es una función que depende de X, porque si nosotros cortamos esta X demasiado, a lo mejor el volumen es demasiado grande, a lo mejor cuando doblemos va a quedar un volumen muy pequeño. O si esta X es muy pequeña, también el volumen va a ser muy pequeño, porque la caja va a quedar de una altura muy pequeña. Habrá un punto ideal, un punto que optimiza el volumen, un punto en donde el volumen es máximo. Entonces lo que hacemos es construir una función que defina el volumen de la caja. Y el volumen de la caja va a ser
el largo de la caja multiplicado por su ancho multiplicado por su altura. Eso será, el volumen de la caja será 80 menos 2x multiplicado por 45 menos 2x multiplicado por x, que ahora es la altura de la caja. Y para poder nosotros resolver este problema, tenemos que tener en cuenta que ese volumen, por ejemplo, no puede ser negativo. El codominio, o sea, los posibles resultados, no pueden ser negativos. Tienen que ser positivos primero. Pero eso de pronto no es tan importante, porque el codominio no importa que sobren los números, recuerden. Pero el dominio además tiene ciertas propiedades. El dominio tampoco los valores de x pueden ser negativos. Si no, es imposible cortar un cuadrado del lado negativo, ¿cierto? Y además, porque el lado más corto del rectángulo es 45 centímetros, lo máximo que podríamos cortar sería un cuadrado de tamaño 22.5, la mitad de 45. O sea, estos cuadrados no pueden ser de cualquier tamaño. Este valor de x no puede ser cualquier valor de x. Debe ser mayor o igual que 0 y debe ser menor o igual que 45 sobre 2 o menor o igual que 22.5. Cuando yo resuelva este problema, me pueden resultar ciertos valores para un volumen máximo, pero debo saber que los valores de x deben ser entre 0 y 22.5, y que si yo obtengo un valor negativo o si obtengo un valor mayor que 22.5, eso no puede ser un resultado para este problema. Uso, por supuesto, esta fórmula, pero esta fórmula no resuelve el problema. Esta fórmula no es la función. La función es esta fórmula teniendo en cuenta este dominio y que el codominio son los números reales positivos. Y con esto finalizo este video. Muchas gracias.